Buenos días y bienvenidos al webinario Inspecciones de la FDA sobre adulteración intencional, qué esperar y cómo prepararse. Mi nombre es Tania Paola Arévalo y seré su moderadora para la sesión del día de hoy. Todos los participantes estarán en silencio y bajo la modalidad de solo audio. Si usted está escuchando a través de su computadora, le recomendamos revisar sus bocinas en este momento antes del inicio de la presentación. Si usted experimenta alguna dificultad técnica, por favor envíe un correo electrónico a bcarrera@aibinternacional.com para recibir asistencia. Al finalizar el webinario, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, remita sus preguntas en la sección de preguntas de la plataforma y nuestro instructor dará respuesta a las mismas al finalizar la presentación. Es posible que no alcancemos a responder todas las preguntas en vivo el día de hoy debido a la limitación de tiempo, pero conservaremos sus preguntas para darle respuesta mediante nuestro blog Saber Alimentario. AIB International. ¿Quiénes somos y qué es lo que hacemos? AIB International cuenta con 100 años de experiencia en la industria de la producción de alimentos y bebidas. Somos expertos especializados en la industria de los alimentos, ya que pensamos que todos merecemos recibir alimentos seguros, inocuos y de alta calidad. Somos más que proveedores, somos socios de nuestros clientes, inspirándolos a lograr los más altos estándares y guiándolos para navegar las complejidades regulatorias de la industria alimentaria. En resumen, nos aseguramos de que los alimentos se disfruten en todo el mundo. AIB es una empresa global con presencia en 126 países con más de 250 profesionales de inocuidad alimentaria en distintas partes del mundo. AIB realiza inspecciones, auditorías y proporciona capacitación en línea en su planta de alimentos y también tenemos cursos en línea en vivo. En la pantalla puede observar algunos de los temas en los que AIB puede apoyar a su planta de alimentos. Nuestra presentadora del día de hoy es Cristina Bernal, gerente de calidad de AIB International para la región de Latinoamérica. Cristina tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de calidad y seguridad alimentaria y en AIB realiza auditorías y da capacitación en temas de inocuidad alimentaria. Algunos de los cursos de capacitación que ella da son específicos sobre regulaciones de inocuidad alimentaria en Estados Unidos de América. Por favor, démosle la bienvenida a Cristina. Muchas gracias, Tania Paola. Hola, buen día a todos. Comenzaré con una breve introducción con la finalidad de ponernos en contexto sobre la información que les voy a compartir en este webinario. Estaré compartiéndoles información sobre las inspecciones que estará haciendo la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de América, a aquellas plantas de manufactura de alimentos que deban cumplir con esta regulación de FSMA, que, por sus siglas en inglés, traducida al español, refiere al Acta de Modernización de la Inocuidad Alimentaria, o lo que es lo mismo, la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria. Esta regulación de FSMA que vamos a revisar es una de varias regulaciones que deben cumplir las plantas de manufactura de alimentos en Estados Unidos de América y aquellas fuera de Estados Unidos de América que les envíen alimentos. Por favor, considere que esta regulación, así como otras regulaciones de FSMA, tienen excepciones para algunas de las plantas de manufactura de alimentos, por lo que se les recomienda revisar cuáles son las regulaciones que le aplican a su planta de manufactura. El nombre oficial de esta regulación de la que estaré hablando el día de hoy es el que observan en la pantalla y que traducida al español se llama 21 CFR parte 121, Estrategias de mitigación para proteger a los alimentos de la adulteración intencional, a la que también se le conoce coloquialmente como AI por sus siglas de adulteración intencional, o le decimos también la ley o regulación de defensa de los alimentos. Estos son sinónimos que se están utilizando para referirnos a esta regulación.
En esta presentación comentaré sobre cómo prepararse para las inspecciones de la FDA en las que el inspector revisará la implementación de esta regulación. Haré un breve resumen de los requerimientos regulatorios, repasaré los tipos de metodología para elaborar evaluaciones de vulnerabilidad, las estrategias de mitigación típicas y el entrenamiento para los denominados por la FDA individuos calificados. También comentaré sobre la información actualizada de la guía borrador de la FDA y del constructor del Plan de Defensa de los Alimentos en su versión 2.0. Lo que vemos en esta diapositiva son los básicos de lo que se requiere tener listo para cumplir con esta regulación si nuestra planta de manufactura de alimentos no se encuentra exenta. Se debe tener entonces una evaluación de vulnerabilidades con sus correspondientes estrategias de mitigación. También los componentes de gestión de cada una de estas estrategias de mitigación, así como individuos cualificados o capacitados en defensa de los alimentos, además de los individuos calificados para todas las demás actividades de la planta de manufactura de alimentos, según corresponda a las actividades que tienen para el cumplimiento de esta y de otras regulaciones de FISMA. Ahora, en esta diapositiva tenemos un recordatorio de las excepciones a esta regulación, que son todos los productos alimenticios regulados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América, o sea, esto es la USDA. También a lo que la FDA denomina negocios muy pequeños. Acá recordemos que la FDA tiene denominaciones bien específicas para los distintos tamaños de empresas de manufactura de alimentos. Entonces, aquí la excepción es para aquellos que tienen la denominación de negocios muy pequeños. También está exento la retención de alimentos, excepto los líquidos a granel. También el reempaque y empaque cuando los alimentos no se encuentran expuestos al medio ambiente. También las granjas, pues en su lugar les aplica la regulación de FISMA sobre productos agrícolas. Así se llama esta otra regulación de FISMA, productos agrícolas. También están exentas las bebidas alcohólicas, los alimentos de origen animal o alimentos para animales, y a lo que se considera por la FDA como manufactura en las granjas, por ejemplo, huevos y carne de caza. Es importante repasar esta definición relevante de esta regulación, o sea, la definición que vemos en pantalla. Esta definición de paso factible del proceso, que es la traducción que le dio la FDA a las palabras Actionable Process Step, viene siendo el propósito completo de la regulación, el cual es identificar si tenemos que implementar controles de algún tipo para minimizar significativamente o prevenir la presencia de alguna vulnerabilidad significativa en nuestros procesos de manufactura. Si se tiene una vulnerabilidad significativa en alguna de las etapas de proceso de manufactura de alimentos, tendremos entonces que aplicarle una estrategia de mitigación. En esta diapositiva les he subrayado las palabras que considero claves para recordar esta definición. Pregunta de contexto. ¿A qué palabras refiere el acrónimo en inglés CAT? Opción A, Key Access Target. B, Key Activity Type. C, Key Aggressor Target. D, Key Activity Target. Yo sé que todos se encuentran en mute o en modo silencio durante esta presentación, así que les voy a compartir la respuesta. El acrónimo en inglés CAT refiere a las palabras Key Activity Type, lo que significa en español tipos de actividad clave, y es un acrónimo que estaré mencionando mucho a partir de la siguiente diapositiva. Para cumplir con el requerimiento regulatorio de la FDA, se puede usar cualquier metodología para la elaboración de la evaluación de vulnerabilidades. Sin embargo, se requiere demostrar cómo se consideraron los requerimientos de la FDA para esta regulación. La FDA refiere a las tres metodologías que podemos leer en pantalla. O sea, uno es los CATs, el segundo son los 3 elementos y el tercero es evaluación híbrida. Estas metodologías
son las que se encuentran incluidas en la guía borrador actual de la FDA sobre las estrategias de mitigación para proteger a los alimentos de la adulteración intencional. Esta guía borrador o draft guidance es una guía gratuita a la que se puede tener acceso en la página de la FDA. Sin embargo, hay otras formas de hacer una evaluación de vulnerabilidades. Si usamos una metodología diferente a las que se muestran ahora en pantalla, usted puede esperar que el inspector del FDA le haga preguntas y revise con mayor detalle su evaluación de vulnerabilidades, porque el inspector de la FDA requiere determinar cómo se cumple con los requerimientos regulatorios. Para fines prácticos, nos enfocaremos en estas 3 metodologías en las siguientes diapositivas. Las que acabo de mencionar, que son CATS, primero, segundo, 3 elementos y tercero, evaluación híbrida. La principal área de enfoque del FDA durante las revisiones que comenzaron en este marzo de 2020 será en cómo se elaboró la evaluación de vulnerabilidades y quién o quiénes fueron las personas calificadas para elaborar esta evaluación. 1. Metodología CAT. Probablemente varios de ustedes ya conocen los 4 CATs. Sin embargo, en la práctica, algunas personas están omitiendo considerar algunos puntos clave al momento de elaborar su evaluación de vulnerabilidades. Antes de explicarles sobre los CATs, quiero recordarles que si van a usar la metodología de los CATs, o sea, de los Key Activity Types o tipos de actividad clave para elaborar la evaluación de vulnerabilidades, entonces se requiere tener estrategias de mitigación, a menos que su planta de manufactura de alimentos se encuentre exenta de esta regulación de Estados Unidos y decida de todas formas elaborar la evaluación. Esto es, hay plantas de manufactura de alimentos que elaboran una evaluación de vulnerabilidad para la adulteración intencional, aunque se encuentren exentas de la regulación o aunque no exporten productos a Estados Unidos, por lo que no tienen que cumplir con esta regulación, pero lo hacen como una buena práctica. Para esta metodología de los CATs, se comparan las distintas etapas del proceso de una planta de manufactura de los alimentos con los 4 CATs, que son pues ya definidos por la FDA. Y si alguna de las etapas de proceso coincide con un CAT, entonces ese paso es un paso factible del proceso y se tiene que implementar al menos una estrategia de mitigación. Esto es, se pueden implementar más de una estrategia de mitigación en ese paso factible del proceso. A continuación, mencionaré 3 de los 4 CATs sobre los cuales quiero compartirles algunos de los puntos que se sabe se han estado omitiendo por algunas plantas de manufactura de alimentos en su evaluación de vulnerabilidades. No he cambiado la diapositiva, no crean que se quedó congelada, sigo en la misma que dice metodología CATS. Primer CAT, almacenamiento y manipulación de líquidos. Este CAT incluye un punto, etapa o procedimiento en el que el propósito principal o resultado es almacenamiento de líquidos que pueden ser a granel o no a granel, ya sea en tanques de almacenamiento o en otros tanques en la instalación. Entre las actividades que se han estado omitiendo como parte de este CAT se encuentran los líquidos almacenados en silos. Por alguna razón, algunas plantas de manufactura piensan que esto no se incluye. Este CAT también incluye el uso de grandes bolsos, que también llaman totes o totes, u otros contenedores grandes de líquidos en donde sus sellos se rompen para abrirlos y ese mismo bolso, tote o tote o contenedor se usa para almacenar el remanente de esa materia prima y este bolso o contenedor no se vuelve a sellar, ya que el sello se ha roto y pues este sello ya roto pues no puede volver a regenerarse. Para estos casos pueden usarse tanques para almacenar ingredientes líquidos, pero esto que les acabo de compartir son actividades que las plantas de manufactura, algunas, están pensando que no es un CAT y no le están aplicando una estrategia de mitigación al usar esta metodología. Segundo CAT, manejo de ingredientes secundarios. Por ejemplo, el proceso de abrir el empaque de un ingrediente secundario que se encuentra sellado y trasladar este ingrediente al área de producción en avance antes de ser adicionado al flujo primario del producto. Dentro de este CAT se encuentra también la reparación de ingredientes secundarios, por ejemplo, procesos como medir, pesar,
premezclar u otras formas de manipular el ingrediente antes de adicionarlo al flujo del producto. La adición de ingredientes secundarios, por ejemplo, el proceso de agregar físicamente el ingrediente directamente dentro del flujo del producto o en tolvas para integrar el ingrediente en el flujo del producto. O sea, eso es parte de este segundo CAT. O también productos de reproceso. Por ejemplo, cuando se remueve alimento limpio del proceso y no adulterado por razones distintas a la falta o ausencia de condiciones sanitarias, o producto que ha sido recondicionado exitosamente al reprocesarlo y que se encuentra adecuado para usar como alimento. Este segundo CAT también incluye el almacenamiento de ingredientes parcialmente usados, abertura de contenedores de ingredientes secundarios donde el empaque con sello se ha roto para abrirlo. Tercer CAT, actividades de mezclado y actividades similares. En este CAT se encuentran diversas actividades como son las siguientes. Mezclado, que puede ser, por ejemplo, integrar un polvo en una masa o un ingrediente líquido en una masa y pues mezclarlo. Otra actividad, homogeneizado. Por ejemplo, reducir el tamaño de la partícula de un ingrediente y dispersarlo dentro de un líquido. Otra actividad, molienda. Por ejemplo, reducir el tamaño de una partícula de un ingrediente sólido o una masa a una granulometría más pequeña. Otra actividad es cobertura. Por ejemplo, poner una capa de polvo o líquido sobre la superficie de un producto, tal como pues empanizar, rebozar, glasear o saborizar. Como ejemplos de los equipos asociados con estas actividades de este tercer CAT, puedo mencionarles las mezcladoras, batidoras, homogeneizadoras, empanizadoras de cascada, molinillos, picadoras, entre otros. Entonces, si ustedes tienen este tipo de equipo en sus plantas de manufactura de alimentos, pues muy probablemente se trate de una vulnerabilidad significativa a la que tendrá que aplicarle una estrategia de mitigación. Si notan, no voy a mencionarles nada sobre el cuarto CAT que se llama recepción y carga de líquidos a granel, porque al parecer ese punto ha quedado claro y pues la FDA indica que pues no lo están aplicando bien las plantas de manufactura de alimentos. Es muy importante comprender que si usted está utilizando la metodología de los CATs, la FDA esperará ver estrategias de mitigación, a menos que ninguna de las etapas de su proceso de manufactura de alimentos coincidan con alguna etapa de proceso de los 4 CATs que les mencioné. Como puede observar en el formato que se encuentra ahora en esta pantalla, se requiere agregar justificaciones en la evaluación de vulnerabilidades, pero pues esto puede ser muy sencillo de realizar. Este formato de la pantalla es un ejemplo de cómo podría verse una evaluación de vulnerabilidades usando la metodología de los CATs. El formato puede ser diferente, pero los puntos principales que la FDA estará esperando observar se incluyen en el formato que ustedes ven en la pantalla. El inspector de la FDA querrá ver qué es lo que se consideró y pues que se tomaron en cuenta todas las etapas de su proceso de manufactura de alimentos y pues el inspector puede preguntar o retar cómo se realizó esto. Como respuesta, ustedes en sus plantas puede demostrarlo compartiéndole al inspector de la FDA un diagrama de flujo del proceso o bien el inspector de la FDA podría determinarlo al caminar a través de todas y cada una de las etapas de proceso en su planta de manufactura de alimentos y pues haciendo preguntas para determinar el cumplimiento de esta parte. Si el inspector de la FDA observa una etapa de proceso que cumple con la definición de un CAT y usted indicó en su evaluación de vulnerabilidades que esa etapa de proceso no es un paso factible del proceso o actionable process step, el inspector de la FDA va a retar y cuestionar para determinar cómo se llegó a esa conclusión de que esa etapa no es un paso factible del proceso. Entonces, si está usando solamente la metodología del CAT, al no establecer una estrategia de mitigación en un paso factible del proceso, no se le considerará calificado ante la FDA. La única forma de poder considerarse calificado en este caso sería evaluar posteriormente esa etapa del proceso usando otra metodología y justificando su decisión de por qué ese paso factible del proceso no tiene una estrategia de mitigación.
Metodología 2. Metodología de los 3 elementos. Ahora explicaré la siguiente metodología. Si se utiliza la metodología de los 3 elementos, entonces para este tipo de evaluación de vulnerabilidades, la persona elaborándola debe ser un FDQI, que por sus siglas en inglés es el individuo calificado en defensa de los alimentos. El formato que se use para esta metodología puede ser distinto al que observaremos en la siguiente diapositiva, pero toda la información que se incluye debe considerarse. Los 3 elementos a considerar en la evaluación son los que vemos ahora en la pantalla. El 1 es impacto potencial a la salud pública, segundo, acceso físico, 3, habilidad para contaminar. Este es un ejemplo de lo que la FDA espera encontrar si se utiliza esta metodología. Todos los elementos se han evaluado con base en el riesgo, la adulteración intencional, y la suma da el nivel de riesgo total para determinar cuáles etapas del proceso son pasos factibles del proceso y requieren de una estrategia de mitigación. Para esta metodología, usted puede elaborar una evaluación de vulnerabilidad de cualquier forma que elija, mientras que incluya los siguientes 3 elementos, que son los que vimos en la diapositiva anterior y ahora las vemos plasmadas en este formato. 1, impacto potencial a la salud pública. 2, nivel de acceso físico. 3, habilidad para contaminar el producto. Recuerde que se requieren justificaciones indicando por qué una etapa es o por qué no es un paso factible del proceso. Si usted decidiera usar otro formato distinto a este al que se observa en pantalla, el inspector de la FDA le pudiera preguntar y retar sobre cómo cuantificó sus niveles de riesgo para cada uno de los elementos y cómo cuantificó su clasificación total de riesgo. La FDA muy probablemente revisará esas etapas del proceso consideradas CATS con mayor detalle para ver cómo fueron evaluadas. Si usted indicó que no eran pasos factibles del proceso, se revisarían las justificaciones y estas justificaciones necesitan encontrarse muy sólidas en su explicación por escrito. La demostración de que se cubrieron todas las etapas del proceso sería la misma que se revisó en la evaluación de vulnerabilidades de los CATS. Metodología 3, metodología híbrida. El área principal aquí es si usted va a usar una combinación de las 2 metodologías explicadas anteriormente. Si ese es el caso, entonces el individuo o el grupo que llevó a cabo la evaluación necesitará estar cualificado o capacitado para los 2 tipos de evaluaciones que ya mencioné. El enfoque será entonces en los CATS y en todas las etapas de proceso, pues así como en los 3 elementos. Revisaremos lo que la FDA puede preguntar y espera ver respecto a las estrategias de mitigación. La FDA espera que los individuos o los grupos que desarrollen las estrategias de mitigación se encuentren calificados. Y es por eso que la FSPCA tiene un curso en línea para este tema. El significado de la FSPCA lo puede observar en el lado derecho inferior de la pantalla. Usted puede esperar que durante la revisión de su evaluación de vulnerabilidades, la FDA le haga preguntas sobre quién la desarrolló, cuáles son sus cualificaciones, o sea, sus capacitaciones, y pudiera querer entrevistar a aquellas personas que elaboraron la evaluación de vulnerabilidades para saber si realmente se encuentran calificadas, cualificados, capacitados. La clave de esta revisión son las estrategias de mitigación, las cuales deben encontrarse por escrito y justificar cómo minimizarán o eliminarán significativamente la vulnerabilidad. Así que la FDA revisará cómo se completó este requerimiento, por lo que podrían retar sus estrategias de mitigación si de forma realista alguna de las estrategias no reduce el potencial de la vulnerabilidad significativa. Debido a esta revisión que podría realizar la FDA, o sea, el inspector que visitara su planta, pues valdría la pena que como parte de la revisión de sus programas de inocuidad alimentaria, también se evalúen algunos de sus programas de prerequisitos, tales como el de control de llaves o control a espacios con acceso restringido en su planta de manufactura de alimentos. La FDA espera que las plantas de manufactura de alimentos que tienen que cumplir con esta regulación
enfoquen sus estrategias de mitigación alrededor de los controles de acceso de las áreas sensibles y o del equipo sensible, así como limitando la capacidad de un agresor para contaminar el producto. Entre las estrategias de mitigación potenciales podría estar el poner un candado en una pieza de equipo o en una puerta y a limitar el número de personas que pueden tener acceso a áreas con equipos sensibles. Los sellos pueden ser un sustituto potencial combinándolos con el uso de una bitácora o un registro. Si se utilizan llaves y candados, esto también significa que se requiere un programa de prerequisito para el control de las llaves. Las llaves y tarjetas son también una forma potencial de restringir el acceso a las áreas sensibles y su planta de manufactura requeriría tener procedimientos escritos disponibles que describan cómo se da el acceso y cómo se quita el acceso a estas áreas, revisando para asegurar que el sistema está trabajando correctamente. También se requerirá de alguna forma de revisión para asegurar que el área se encuentra asegurada o bajo candado. Los candados de combinación o códigos son también una forma potencial de restringir el acceso y pueden requerir de procedimientos que expliquen cómo se dan los códigos, cuándo se cambian estos códigos y cómo se mantiene este sistema. Los sistemas de CCTV o cámaras de seguridad son una herramienta potencial para monitorear en forma remota las áreas sensibles y usar esto como una forma de control de acceso. O también se puede solicitar a los individuos que ingresen a las áreas sensibles firmar un registro para que los operadores puedan determinar si esa persona que ingresa requiere ser acompañada y si en verdad esa persona necesita ingresar a esa área que es sensible. En algunas secciones de la instalación puede ser útil revisar las áreas sensibles, revisando que éstas se encuentren aseguradas y que se encuentren presentes en ese lugar solamente las personas a las que se les tiene permitido el acceso y dar entrenamiento al personal para que sean conscientes de su alrededor. Por ejemplo, indicarles lo que tienen que hacer si observan a una persona extraña dentro de la instalación. El desarrollo de estrategias de mitigación no es una tarea fácil. Se desarrollen por un individuo calificado, que es el término que utiliza la FDA para describir a la persona que se encuentra entrenada, educada o que tiene experiencia en este tipo de actividad. Inclusive puede ser una combinación de estos factores para que un individuo se considere calificado ante la FDA. Aun cuando un individuo calificado desarrollará las estrategias de mitigación, eso no significa que esto no pueda ser abrumador. Existen recursos gratuitos disponibles que pueden apoyar en el desarrollo de estrategias de mitigación, los cuales incluyen lo siguiente. Una es la base de datos de estrategias de mitigación de la FDA. Otra es la página web del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, esto es la USDA por sus siglas en inglés. Otro es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos de América, esto es la CDC por sus siglas en inglés. Las asociaciones de comercio tanto de Estados Unidos de América como de otros países también son válidas y pues también expertos en la materia y esos son solamente pues unos ejemplos. Primero revisemos la base de datos de estrategias de mitigación de la FDA. Pues en este caso es una herramienta que puede apoyar a las instalaciones en el desarrollo de estrategias de mitigación para identificar las vulnerabilidades significativas o pasos factibles del proceso. Estas estrategias potenciales que se encuentran en esta base de datos no son todas las que existen y pueden alterarse para acoplarse a las necesidades de su instalación de manufactura de alimentos. O la empresa puede usar alguna estrategia totalmente diferente, lo cual también es totalmente válido para la FDA. Mi sugerencia es que si usted y su equipo de defensa de los alimentos están teniendo apuros en identificar una estrategia de mitigación para un paso factible del proceso, le recomendaría revisar la base de datos de la FDA y usarla para hacer una sesión de lluvia de ideas, identificando estrategias potenciales y pues trabajando a partir de esto. La base de datos es fácil de utilizar y puede hacer la búsqueda a través de, por ejemplo, etapas de proceso. Solo para reforzar, es importante recordar que no es obligatorio usar este recurso, pero pudiera ser beneficioso.
Aún sigo en la misma diapositiva, no le he cambiado, ¿eh? Otro recurso potencial es la página web del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, pues esto es la USDA, que ha desarrollado una guía de defensa de los alimentos y materiales adicionales para tener una base de datos de estrategias de mitigación. Ahora, aquí es importante comprender que los requerimientos de la FDA son distintos a lo que se requiere por una planta de manufactura de alimentos que debe de cumplir con la USDA, pero existen algunas similitudes. La base de datos de la USDA opera similar a lo que se encuentra descrito en la base de datos de la FDA. Por eso es una fuente que también se recomienda revisar. Por su parte, el Centro de Control de Enfermedades, esto es la CDC, tiene alguna información útil también. Se pueden ahí revisar casos de estudios en eventos de adulteración intencional. Ahí también se tienen documentos científicos en contaminantes químicos y biológicos y otro tipo de información que puede ser útil para los programas de defensa de los alimentos. Decía que las asociaciones de comercio son otro gran recurso. Una sugerencia es la FSPCA, que es la Alianza de Controles Preventivos de la Inocuidad Alimentaria, por sus siglas en inglés. Esta organización es identificada por la FDA como la organización que le apoya en el desarrollo de entrenamiento para calificar a los individuos. Otra forma de decir esto es que el entrenamiento provisto por la FSPCA es el entrenamiento reconocido por la FDA para calificar a los individuos en inocuidad alimentaria, en adulteración intencional u en otros temas de FISMA. Si se utiliza entrenamiento para calificar a un individuo, la regulación indica que se debe tomar un curso reconocido o su equivalente para ser un individuo calificado. Ya que la FCPCA ha desarrollado entrenamiento para los requerimientos regulatorios, esta organización tiene en su página web muchos recursos potenciales sobre estrategias de mitigación. Los expertos en el tema y los consultores son otro gran recurso que puede ayudarle a usted y a su equipo en desarrollar estrategias de mitigación, así como desarrollar su plan de defensa de los alimentos por completo. Entre los requerimientos para los individuos calificados, también se encuentra que, pero no es requerido que lo sea, un empleado de la instalación, o sea, también puede ser alguien que ustedes contraten. Entre los otros recursos para encontrar estrategias de mitigación se encuentran los documentos científicos. Otros documentos pueden encontrarse a través de recursos tales como Google Scholar, el cual es un buen recurso para buscar documentos científicos de colegas, si las personas quieren realizar pues su propia investigación. Aquí va otra pregunta de contexto. ¿Cuál es el requerimiento regulatorio para esta ley de la frecuencia necesaria para llevar a cabo la verificación de actividades de defensa de los alimentos? Opción A, 7 días. Opción B, diario. Opción C, un tiempo razonable. Opción D, mensualmente. Como sé que se encuentran en modo silencio, les voy a compartir la respuesta. La frecuencia necesaria para llevar a cabo la verificación de actividades de defensa de los alimentos es en un tiempo razonable. Esto es, en este caso la FDA no es tan estricta como para la verificación de actividades de los controles preventivos, que es otra de las regulaciones de FISMA y en donde se solicita que la verificación no sea mayor a 7 días hábiles. En este caso, para esta regulación, la FDA da la libertad a cada planta de manufactura de alimentos de establecer la frecuencia, pero esa frecuencia debe estar establecida por escrito. Componentes de gestión. Estos componentes de gestión que se encuentran en la lista que observamos en la pantalla son los que se deben tener para cada una de las estrategias de mitigación. El inspector de la FDA querrá ver los procedimientos escritos de cómo se lleva a cabo el monitoreo y qué tan frecuente se realiza. Lo mismo sucederá para las acciones correctivas de defensa de los alimentos. El inspector de la FDA preguntará por sus procedimientos escritos para cada estrategia de mitigación. Le preguntará si ha ocurrido una desviación que le requiriera implementar una acción correctiva y si ésta se encuentra completamente implementada. También necesitamos verificar todo. Para el monitoreo y las acciones correctivas, nosotros podemos elegir la frecuencia y esta necesita incluirse en el procedimiento escrito. Podemos esperar que el inspector de la FDA revise estos procedimientos escritos
así como los documentos correspondientes como evidencia de que hemos completado estas tareas en la frecuencia establecida. Todos los involucrados en estas funciones necesitarán recibir un entrenamiento, esto es, estar calificados para estas tareas específicas. Requerimientos de capacitación. La FDA evalúa la capacitación de los empleados en una planta de manufactura de alimentos en 4 niveles. Nivel 1 es como el nivel experto, que en este caso para esta regulación es el o los individuos calificados en defensa de los alimentos. Nivel 2, gerentes o supervisores a cargo de una o varias estrategias de mitigación. Nivel 3, la persona o personas a cargo del monitoreo de una o varias estrategias de mitigación. Nivel 4, el entrenamiento básico que se debe dar a todo el personal sobre el tema de defensa de los alimentos. El inspector del FDA puede corroborar que el personal se encuentra capacitado a través de preguntas a los distintos empleados de la planta de manufactura de alimentos, dependiendo de su función de la implementación de esta regulación de FISMA. También el inspector de la FDA puede observar las operaciones para asegurarse de que las estrategias de mitigación que se indican en la evaluación de vulnerabilidades se encuentran implementadas, tal como se encuentran descritas en sus procedimientos correspondientes. Puede ser que todos ya conozcamos los requerimientos mínimos para la revisión del Plan de Defensa de los Alimentos, los cuales son los que observamos ahora en la pantalla. Lo que muchas plantas de manufactura de alimentos omiten es implementar acciones correctivas de defensa de alimentos cuando éstas se requieren. Las desviaciones en el monitoreo de defensa de los alimentos y o en las acciones correctivas, así como los errores observados en las acciones de verificación, requieren que se revise esa porción del plan de defensa de los alimentos. El inspector de la FDA le puede preguntar si se requirieron llevar a cabo acciones correctivas y si fue así, le puede solicitar los documentos que lo avalen y pues revisará estos documentos. Para la evaluación del elemento del impacto potencial en la salud pública, si es que se adicionara un contaminante en el proceso productivo, la regulación no es muy clara en esto. Si quieren saber a qué me refiero, pueden leer directamente esa información en la regulación en el punto 121.130, que se llama Evaluación de vulnerabilidad para identificar vulnerabilidades significativas y pasos factibles del proceso. Sin embargo, pues como la regulación no era muy clara, con la actualización de marzo de 2019 a la guía borrador de la FDA, se explica y provee de 3 opciones potenciales para evaluar y calcular el impacto a la salud pública y cómo evaluar el riesgo. Usted puede elegir usar cualquiera de estas opciones o podrá desarrollar su propio proceso, pero debe cumplir con la intención de este requerimiento. Esto incluye 1. Calcular el volumen de alimento en riesgo. 2. Usar un contaminante representativo. O 3. Llevando a cabo un análisis con un contaminante específico. Revisaremos las 3 opciones que acabo de mencionar con más detalle en las siguientes diapositivas. Sin embargo, si usted decidió realizar la evaluación de los CATs, esto es de los Key Activity Types, o lo que es lo mismo, los tipos de actividad clave, esta información y los cálculos no es requerido. Si usted decidió usar la metodología de los 3 elementos o la de la evaluación híbrida, entonces los cálculos o la evaluación del impacto a la salud pública sí son requeridos. Calcular el volumen de alimento en riesgo es una de las opciones que ha desarrollado la FDA y que ha incluido en la guía borrador que fue actualizada en marzo de 2019, justo hace un año. Este proceso para calcular el impacto potencial a la salud pública es simple y sencillo de evaluar. No requiere evaluar contaminantes específicos ni comprender las características de los contaminantes. Realmente solo involucra calcular las porciones que pudieran estar en riesgo. En lugar de estimar el volumen de alimento en riesgo, otra forma potencial de identificar o calcular el impacto potencial a la salud pública si un contaminante se adicionara es usando un acercamiento con base en el contaminante. La FDA se dio cuenta de que considerando contaminantes específicos podría ser
es extremadamente difícil esta tarea. Por eso, la FDA decidió desarrollar lo que denominan un contaminante representativo. Lo hicieron combinando diferentes características de varios contaminantes disponibles fácilmente en las plantas de manufactura de alimentos. La FDA utilizó los mejores datos disponibles para crear el contaminante representativo. El contaminante representativo fue desarrollado para incluir características que podrían permitir al criminal ocasionar daño a la salud pública a gran escala. La última opción de metodología que se revisa en la guía borrador de la FDA es el análisis de un contaminante específico. Como ya he mencionado en varios momentos de esta presentación, usted puede elegir el método de la FDA a utilizar para calcular el impacto en la salud pública o bien puede desarrollar sus propios métodos. La FDA ha recibido preguntas y comentarios de la industria de los alimentos en cómo puede cumplir con esta parte si la instalación o compañía quisiera considerar contaminantes específicos. Pues bueno, bajo la guía, la FDA establece que usted tiene la flexibilidad para evaluar el impacto potencial a la salud pública usando contaminantes específicos. Sin embargo, esto es una labor intensa y difícil al querer considerar todos los contaminantes potenciales o combinaciones de contaminantes potenciales para cada una de las etapas de proceso. En la realidad esto es difícil, pues porque la información pública disponible es limitada para apoyar los análisis de contaminantes específicos y en algunos casos esta información inclusive es clasificada. Adicionalmente, las instalaciones individuales pueden encontrar difícil permanecer actualizados respecto a la información de los contaminantes, lo cual puede pues ir cambiando conforme pasa el tiempo. Por estas razones, se motiva que usted sopese cuidadosamente las ventajas y desventajas antes de llevar a cabo análisis de contaminantes específicos para elaborar su evaluación de vulnerabilidades. Si usted decide utilizar esta opción, la guía borrador de la FDA insiste en que usted analice varios tipos de contaminantes y no solo uno o dos contaminantes. La razón es debido a que usted no tendrá suficiente información para tener un análisis preciso para determinar verdaderamente el impacto potencial a la salud pública. Y pues debe asegurarse de incluir los contaminantes que pueden sobrevivir en el proceso de producción y que son difíciles de detectar o no son detectables y que son similares en la letalidad como el contaminante representativo revisado en la diapositiva anterior. En lo que refiere al formato o la plantilla a utilizar, se sugiere usar la plantilla del contaminante representativo para que el que le da la guía borrador de la FDA y pues en esta guía se proveen varios ejemplos. La FDA compartió el constructor del Plan de Defensa de los Alimentos en su versión 2.0 el 19 de septiembre de 2019. Esta versión mejorada cumple o puede apoyarle en el cumplimiento de los requerimientos de esta regulación. El constructor del plan en su versión anterior no cumplía del todo con los requerimientos de esta regulación. El 25 de octubre de 2019, la FDA llevó a cabo un webinar en vivo en el cual explicó a las personas que se conectaron a través de esta herramienta y los llevó y les explicó brevemente lo que se puede hacer con esta nueva versión. Este webinar se grabó y usted lo puede ver en cualquier momento. Está en inglés, no se encuentra traducido al español. El vínculo para tener acceso a este webinar que estoy mencionando lo puede ver ahora en la pantalla. Algunos de los aspectos importantes a mencionar es que el constructor del Plan de Defensa de los Alimentos le permite elegir entre las metodologías para elaborar la evaluación de vulnerabilidades. Uno es la metodología de los CATS, dos es la metodología de los 3 elementos y 3 es la metodología híbrida. Los 3 mencionados métodos están en la guía borrador y pues ya las revisamos brevemente en anteriores diapositivas e incluyen el cálculo del elemento del impacto potencial a la salud pública si un contaminante fuese agregado al proceso y pues este elemento se encuentra considerado en el constructor del Plan de Defensa de los Alimentos de la FDA. Adicionalmente, si usted identificó la necesidad de estrategias de mitigación, la base de datos de las estrategias de mitigación de la FDA puede también vincularse al constructor del Plan de Defensa de los Alimentos para ayudarle en identificar potenciales estrategias de mitigación o controles.
Este mes de marzo de 2020 es el tiempo en el que la FDA indicó que comenzará el proceso de inspección para la revisión de esta regulación en las plantas de manufactura de alimentos en Estados Unidos y para las plantas de manufactura que envían alimentos a Estados Unidos. Esta revisión iba a comenzar en 2019, pero la FDA prefirió educar antes que revisar la implementación de esta regulación por completo en sus inspecciones. Esto significa que a partir de ahora, las inspecciones de la FDA podrán emitir un formato 483 en caso de que el plan de defensa de los alimentos o sus requerimientos no se encuentren implementados. Antes de este mes de marzo de 2020, la FDA solo podía emitir comentarios y recomendaciones sin tener que emitir el formato 483. Ahora las inspecciones de la FDA incluirán entonces no solo la implementación de otras regulaciones de FISMA, como por ejemplo la de controles preventivos para aquellas plantas de manufactura de alimentos para las que aplique, sino que también incluirá la revisión del plan de defensa de los alimentos. También se incluirá hacer unas preguntas que los inspectores de la FDA ya tienen predeterminadas para saber si se cumple completamente con esta regulación o no. Estas preguntas predeterminadas son alrededor de 20 que ya lleva el inspector de la FDA. Se harán preguntas no solo para determinar si el plan de defensa de los alimentos cumple con los requerimientos, pero también para determinar si los individuos que elaboraron el plan se encuentran calificados o no. Para esto, el inspector de la FDA podrá entrevistar a aquellas personas involucradas en el desarrollo e implementación del plan de defensa de los alimentos. Aunque esta revisión de la implementación de esta regulación de adulteración intencional recién comienza a revisarse por parte de los inspectores de la FDA, los inspectores pueden revisar registros desde que se supone que esta regulación comenzó a tener vigencia para las grandes empresas. Esta fecha fue en julio de 2019, o sea, para aquellas empresas a las que la FDA denomina grandes empresas. Por tanto, para lo que la FDA denomina grandes empresas, les puede solicitar registros desde el mes de julio de 2019 como evidencia de que desde entonces ya tenían implementado el plan de defensa de los alimentos. En esta presentación revisamos cómo puede prepararse para las inspecciones de la FDA para demostrar que su planta de manufactura de alimentos se encuentra en cumplimiento de una de las regulaciones de FISMA de Estados Unidos de América, que es la que corresponde al 21 CFR, parte 121, y que traducida al español se trata de la regulación denominada Estrategias de Mitigación para proteger a los alimentos de la adulteración intencional. También revisamos los distintos tipos de evaluaciones de vulnerabilidad, así como algunas estrategias de mitigación típicas y el entrenamiento de los individuos calificados. También revisamos la información actualizada de la guía borrador de la FDA del constructor del Plan de Defensa de los Alimentos en su versión 2.0. Dentro de esta revisión, les compartí algunas mejores prácticas, algunos tips y algunas formas en las que se pueden alcanzar las expectativas de la FDA. Muchas gracias a todos. Esta es toda la información que quería compartirles el día de hoy. Gracias, Tania Paola. Podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Cristina, por esta presentación tan informativa. Hemos recibido algunas preguntas muy interesantes acerca de adulteración intencional durante el webinario. Por cuestiones de tiempo, vamos a ver si alcanzamos a cubrir al menos algunas de ellas. Iniciemos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son las fechas de implementación de esta regulación de adulteración intencional para las fábricas que enviamos alimentos a los Estados Unidos? Tal como ha sucedido con la implementación de otras regulaciones de FISMA, la FDA definió distintas fechas para el cumplimiento de esta regulación. En este caso, son 3 distintas fechas, dependiendo la clasificación que la FDA dio pues, a cada uno de los negocios. Esto es, para las plantas de manufactura de alimentos que la FDA denomina como negocios muy pequeños,
La fecha de implementación es el 26 de julio de 2021. Para las plantas de manufactura de alimentos que la FDA denomina negocios pequeños, la fecha de implementación es el 27 de julio de 2020, o sea, este año. Y para todas las demás plantas de manufactura de alimentos que no entren dentro de la definición de la FDA de negocios muy pequeños o de negocios pequeños, la fecha de cumplimiento de esta regulación comenzó el 26 de julio de 2019. Muchas gracias, Cristina. Aquí tengo otra pregunta. En la compañía de alimentos en donde yo trabajo, ya tenemos desde hace muchos años un plan de defensa de los alimentos, en donde tenemos ya implementadas medidas de seguridad física, tales como vigilancia, lugares con acceso restringido y cámaras de seguridad. Aún así, es necesario que realice otro plan de defensa de los alimentos para cumplir con la regulación de la FDA. La compañía en donde trabajo actualmente exporta alimentos a los Estados Unidos. Gracias. Los planes de defensa de los alimentos elaborados antes de que existiera esta regulación no precisamente cumplen con todos los requerimientos actuales de la FDA. Una de las grandes diferencias es que en esos planes de defensa de los alimentos nos enfocábamos mucho a la seguridad patrimonial. Esto es, a la seguridad para evitar que una persona externa ingrese a la instalación. Ahora, la FDA nos está solicitando que consideremos que el atacante podría ser alguien que ya se encuentre dentro de la instalación. Además, la FDA solicita tener componentes de gestión muy parecidos a los que tenemos en HACCP o ahora en HARPC, que son los controles preventivos, y estos no se requerían antes. Y pues así como estas, hay otras diferencias. Así que si usted ya tiene un plan de defensa de los alimentos elaborado desde antes de que existiera esta regulación, la recomendación es que revise que se incluyan todos los requerimientos específicos pues, para el cumplimiento de esta ley. Gracias. Muchas gracias por responder estas preguntas, Cristina. Desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. Les recuerdo que todas aquellas preguntas que quedaron sin respuesta y que nos enviaron a través de la plataforma van a ser respondidas en una próxima entrada en el blog Saber Alimentario, al cual les recomendamos suscribirse.